Vamos ahora a ver realmente cómo es el mecanismo de replicación. Ya os dije al inicio del tema que lo vamos a estudiar para procariotas porque es para los primeros que se estudió y luego al final veremos las diferencias que hay, pero básicamente son iguales. Cosas que tenéis que tener en cuenta antes de empezar. Bueno, primero acordaros que los cromosomas de las bacterias o de las células procariotas son circulares, mientras que los cromosomas de las células eucariotas son lineales, ¿vale? Por otro lado, acordaos, cuando vimos los ácidos nucleicos, cuando una de las veces un ejercicio dije que dibujaseis una doble cadena, recordad que siempre queda en la parte de arriba el extremo 5' libre y el 3' aquí abajo libre, ¿vale? Y era por donde ibais uniendo los siguientes nucleótidos. Recordad eso, si queréis repasar un poco el tema 5 creo que era, ¿vale? Bien, como hemos visto en las hipótesis de cómo se produce la replicación, decíamos que según la hipótesis que se comprobó por Mendelssohn y Stahl con los experimentos, la hipótesis correcta es la semiconservativa. De manera que la doble cadena se va a abrir y cada una de esas hebras va a servir de molde, ¿vale? Y recordad, como veis aquí, que están enfrentadas, es decir, si os fijáis aquí, queda el extremo 5' libre y por tanto el último nucleótido lo que tiene es el extremo libre, el 3', y la cadena complementaria está justo al revés. Recordad eso que os decía de le dais la vuelta al folio, que yo no podía darle la vuelta a la pizarra, ¿vale? Bien, entonces, la replicación. Primero van a ser dos fases, la iniciación y después la elongación, es decir, la unión de los nucleótidos, la polimerización también. El inicio de la replicación, ¿dónde ocurre? ¿Por dónde se empieza a producir esa síntesis de esas nuevas cadenas de ADN? Pues no es al azar, no comienza en cualquier sitio, sino comienza en unas zonas, ¿vale? Con una serie de secuencias determinadas, en las que suele abundar esta secuencia, guanina, adenina, timina y citosina, y que denominamos origen de replicación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Pues bien, unas enzimas que se denominan helicasas lo que van a hacer es romper esa unión entre las dos hebras. ¿Qué es lo que está rompiendo realmente? Pues lo que está rompiendo son los puentes de hidrógeno que se han establecido entre las bases complementarias, entre adenina y timina y citosina y guanina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que se van rompiendo y se va abriendo, como veis aquí, en estos extremos, al ser una cadena que está enrollada helicoidalmente, se van a producir unos superenrollamientos, es decir, aquí se van a acumular los enrollamientos, ¿vale? Y entonces eso hay que cortarlo, hay que quitarlo. Para eso están las topoisomerasas, que lo que van a hacer es cortar, digamos, como desenrollar, eliminar esa tensión y luego vuelven a unirlo. Rompen los nucleótidos, la unión entre nucleótidos, no la unión entre las bases nitrogenadas, ¿vale? Hay varios tipos de topoisomerasas, la topoisomerasa 1 que rompe una hebra y luego otra, la topoisomerasa 2 que rompe las dos hebras, ¿vale? Y las girasas que están procariotas que rompe las dos hebras a la vez, ¿vale? Lo que se está rompiendo lo que rompen ellas son los enlaces fosfodiéster, ¿de acuerdo? No olvidéis que son los que unen los nucleótidos. Bien, claro, una vez que tú las separas, lo lógico es que volviesen a unirse, porque claro, por complementariedad tienden a unirse. Para que no se me unan, pues van a intervenir unas proteínas que se llaman SSB, proteínas desestabilizadoras de la hélice, me parece que quiere decir el acrónimo en inglés, y que van a hacer que se mantengan separadas, ¿vale? Como veis, se produce un hueco, aquí en eucariota y aquí en procariota. Esos huecos se le denominan burbuja de replicación. Se va a abrir por aquí y se produce una burbuja, como si fuese eso, una especie de burbuja. Y va a haber dos espacios en forma de Y. Este de aquí y este de aquí. Lo mismo aquí, ¿vale? Se ve más pequeñito, pero aquí hay una Y y aquí hay otra Y, ¿vale? A medida que se va produciendo la replicación, esta burbuja se va a ir extendiendo hacia ambos lados, ¿vale? Porque la replicación es bidireccional, ¿de acuerdo? Bien, esto es el inicio de la replicación. Ahora tenemos que empezar a sintetizar.
¿Cómo? Pues se va a ir copiando en base a la original. La original es la que está aquí pintada en gris clarito. Recuerdo, hemos dicho que nosotros uníamos los nucleótidos en el extremo 3' libre, ¿vale? Entonces, los nucleótidos que van a añadir pues son nucleótidos trifosfato, ¿vale? Adenina trifosfato, el ATP, el GTP, el TTP, el CTP. De manera que la energía que se necesita para formar ese nuevo enlace, ese enlace fosfodiéster, la proporciona cuando se liberan los dos fosfatos, porque los nucleótidos solamente tienen un fosfato, ¿vale? Entonces, tenemos esta hebra original, que en este caso es la que está 3', 5'. La complementaria que estuviese aquí arriba, aquí tendría el 3' libre y aquí el 5'. Recordad que eran antiparalelas. Bien, la ADN polimerasa, que es la que va a sintetizar la nueva cadena, no puede poner un nucleótido aquí sola, ¿vale? Necesita tener un extremo 3' libre. ¿Cómo se soluciona esto? Pues lo que se va a solucionar es con una ARN polimerasa, que lo que va a hacer es sintetizar, esto no es ADN, esto es ARN, perdonad, aquí es ARN. Lo que va a hacer es sintetizar un trocito de ARN, ¿vale? ARN que es complementario también, 5' aquí porque es el complementario y después 3' aquí, ¿vale? De manera que aquí me queda ya el extremo 3', aquí es un 3'. Por tanto, la ADN polimerasa, la 3, que es la que va a sintetizarlo, ya puede empezar a añadir nucleótidos, ¿vale? Y los va a añadir, como veis aquí, por complementariedad, ¿vale? Bien, hemos dicho en la diapositiva anterior que la replicación es bidireccional, es decir, se produce en este sentido, pero también en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que nos planteamos? Pues bien, se me ha abierto la burbuja de replicación. Tengo, mirad aquí se ve quizás mejor, ¿vale? Tengo la burbuja de replicación. Esto tiene el extremo 5' libre, por tanto, a partir de aquí, que es el origen de replicación, el nucleótido que está aquí es 3'. Y el que está justo a su derecha sería 5'. Y aquí ocurre justo al revés, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí va a empezar el primer nucleótido, será 5' y aquí queda 3'. Lo que está en negro es el trocito de cebador o primer. Bien, ¿qué pasa? Aquí no hay ningún problema. La ADN polimerasa tiene un extremo 3' y va añadiendo tic, 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 sin problema. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el otro lado, que está justo al revés, que aquí lo que hay libre es un extremo 5'. Y hemos dicho que la ADN polimerasa no añade en el 5', sino que añade en el 3'. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso la ADN polimerasa? Pues va a ir recorriendo la hebra en lugar desde aquí, desde el origen de replicación, hacia los extremos en sentido contrario, desde los extremos hacia el origen de replicación. Pero como veis, no lo hace de manera continua, sino que va haciendo cachitos, trocitos. Esos trocitos se denominan fragmentos de Okazaki, ¿vale? Que tienen un trocito de ARN cebador, en este caso está en amarillito, y aproximadamente entre 1000 y 2000 nucleótidos de ADN, ¿vale? Esto que tenéis aquí en gris sería la ADN polimerasa. Recorre la ADN polimerasa 3 recorre la hebra en sentido 3', 5', de aquí a aquí. Perfecto, pero de aquí a aquí no puede. Entonces lo hace al revés, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que hay una parte que se sintetiza de manera continua, pero hay otra parte que se va a sintetizar a cachitos, ¿vale? De manera que una hebra va a ir más rápida, en lo que denominamos la hebra conductora, y hay otra hebra que va más despacito porque va a trocitos, porque ahora veremos además lo que pasa, que es la denominada hebra retardada, ¿vale? Bien, la situación que tenemos al final, digamos, es varios trocitos por un lado, todos tienen un ARN cebador, un trocito de ARN y ADN, ¿vale? Una parte ha sido más o menos continua y otra hay muchos trocitos de ARN cebador y muchos trocitos de
ADN, ¿vale? Obviamente el ADN es ADN, no tiene ARN y ADN. Entonces, esos trozos de ARN hay que quitarlos, ¿vale? Para eso va a actuar la ADN polimerasa 1, que va a eliminar los fragmentos de ARN. ¿Por qué los elimina? Porque es capaz de romperlos, porque tiene actividad de exonucleasa. Y lo que va a hacer es rellenar los huecos con ADN, porque también es una ADN polimerasa, polimeriza. Entonces lo que vais haciendo es romper este trocito, ¿vale? Y añadir un trozo de ADN. Tened en cuenta una cosa, funciona igual, la ADN polimerasa añade los extremos 3' libres, ¿vale? El extremo, cuando quite esto de aquí y este trocito de aquí, lo corte por aquí, aquí lo que hay es un 5' libre y aquí hay un 3'. ¿Dónde va a añadir? Pues la ADN polimerasa se va a unir aquí y va a añadir los nucleótidos hacia aquí. Y nos queda aquí todavía por unir este trozo, ¿vale? ¿Quién va a actuar después? Pues lo que va a actuar es una enzima que se llama ligasa, que va a unir las dos trocitos que nos han quedado, ¿vale? La ADN ligasa, que va a unir aquí los trocitos, ¿vale? Y una vez que están ya sintetizadas, pues las hebras se van a ir enrollando en forma de doble hélice. Lo veis aquí, en forma de doble hélice. Este proceso, como siempre, yo tardo mucho en explicarlo, pero es un proceso bastante rápido. En Escherichia coli, que se tiene bastante estudiado, se produce la unión de 45.000 nucleótidos por minuto. ¿Vale?